Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Cordial saludo para todos los amables oyentes en esta mañana. Nos regocijamos en el amor de Cristo, el poder volver a tener nuestra cita con la palabra de Dios a través de este medio de comunicación. Antes de iniciar nuestra enseñanza, como siempre es costumbre, vamos a elevar nuestro corazón a Dios en oración para que el Señor abra nuestro entendimiento y nos permita recibir el mensaje de su palabra y este mensaje sea de gran provecho a nuestra vida. Oremos. Amado Padre Celestial, una vez más te bendecimos y te damos gracias en este día por darnos el privilegio de estar dispuestos a estudiar tu palabra. Te suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesús que abra los ojos de nuestro entendimiento y nos permitas poder ver las enseñanzas preciosas que tú tienes para nosotros en este día. Esas enseñanzas que son vida, que son espíritu y que transforman la mente y el corazón y nos conforman a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Señor, permite que hoy los que no te conozcan y sean salvos, y permite, Padre Santo, que los que ya conocen de ti sigan creciendo y formándose en el conocimiento de tu verdad. Y a mí dame la gracia de predicar lo que es justo y santo delante de ti, guiado por tu palabra, y que mis palabras confronten, edifiquen y sean de gran bendición a todos los que escuchan este mensaje en el día de hoy. Te lo pido en el nombre de Cristo nuestro Redentor, con acción de gracias. Amén y amén. Seguimos adelante con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Marcos. Nos corresponde hoy estudiar en Marcos 10, versículos 35 al 45. Marcos 10, 35 al 45. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queremos que nos haga lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso con que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos respondieron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándoles les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amén. El mensaje del Evangelio tiene que ver con lo que Dios hace por el hombre en Jesucristo y con ser cambiado totalmente en lo que uno piensa y hace después de creer el Evangelio. Hemos visto en los mensajes anteriores la dificultad que tenían los discípulos para entender el corazón del Evangelio, es decir, la muerte y la resurrección de Cristo. 3 veces el mismo Señor les anunció claramente su muerte y su resurrección y no lo pudieron entender. Pero también muchas veces se les advirtió que debían renunciar
a sus orgullosas aspiraciones personales para servir humildemente a los más pequeños en el reino de Dios. Pero lamentablemente aún no habían comprendido en qué consistía ser un verdadero seguidor de Cristo. En este pasaje que nos corresponde estudiar en el día de hoy, tenemos un claro ejemplo de esta situación en la petición de Santiago y Juan al Señor. El tema del pasaje es el deseo de grandeza que todo hombre busca en este mundo. Aún los que confían en Cristo difícilmente pueden librarse del deseo de tener grandeza en este mundo y en el mundo por venir. Es un sentimiento que siempre los embarga y con el cual tenemos que estar peleando día a día para no caer en él. En el pasaje que nos corresponde estudiar, vemos nuevamente la presencia de un deseo de grandeza entre los discípulos y el Señor vuelve a corregirlos. Vemos en este pasaje 3 puntos para analizar, en los cuales meditaremos en esta mañana. En primer lugar, vemos una pretensión inadecuada de grandeza. En segundo, vemos una declaración iluminadora sobre los lugares de grandeza. Y en tercer lugar, vemos un camino necesario para la verdadera grandeza. Entonces, veamos una a una estas 3 partes del texto. Veamos entonces en primer lugar una pretensión inadecuada de grandeza. Versículos 35 al 37 de Marcos 10. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queremos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. La petición de Jacobo y de Juan es inmediatamente descalificada por el Señor diciendo: ustedes no saben lo que piden. Y trata de persuadirlos de su necesidad mostrándoles un requisito indispensable que deben cumplir los hombres que han de ocupar los lugares de privilegio y grandeza en el reino de Dios por venir. Y eso es el sufrimiento y la humildad que debe caracterizar a todo siervo de Dios. Jesús lo hace con mucha paciencia y amor y seguramente soportando mansamente la decepción que debió causarle esta petición, pues en varias ocasiones anteriores les había enseñado que debían dejar a un lado esas pretensiones de grandeza y dedicarse al servicio de los más pequeños del reino de Dios en humildad, para hablarles del sufrimiento necesario que debían soportar los que se sentaran en lugares de privilegio en el reino. Lo hace usando 2 figuras, y estas son en el tener que beber una copa amarga de sufrimiento y el ser sumergidos en un bautismo de muchos dolores. Y Jacobo y Juan, sin conocer la intensidad de tales sufrimientos, ni sus fuerzas para soportarlo, dicen presuntuosamente que sí son capaces de soportarlos. Noten lo que dicen los versículos 38 y 39. Entonces Jesús les dijo: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y del bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Amables oyentes, todos tenemos derecho, como Santiago y Juan, de desear los dones más excelentes y comunicar a Cristo todos nuestros deseos. Pero tampoco no olvidemos que también Cristo les dijo que todo cristiano debe cargar con su cruz y que tenemos que entrar en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones, tal como el mismo Pablo lo enseñó en Hechos capítulo 14, versículo 22. Él dijo, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así es, amable oyente, es necesario
que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por lo tanto, no confiemos demasiado como ellos, como Jacobo y Juan, en nuestras propias fuerzas, ni nos jactemos de poder hacer todo lo que Cristo nos exija, porque en nuestras fuerzas no podemos. Guardémonos de esa jactancia y seamos humildes, porque esto nos guardará de muchos tropiezos y desilusiones en nuestra vida. Solo en el poder del Santo Espíritu de Dios, humillados y dependiendo de Él, podremos soportar todo aquello que tengamos que sufrir por seguir al Señor Jesucristo en este mundo. Esto nos lleva a nuestro segundo punto en el día de hoy. Una declaración del Señor acerca de quién estará en los lugares de privilegio. Noten lo que dice Marcos 10, versículos 39 al 40. Ellos le dijeron: «Podemos». Jesús les dijo: «A la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado». Con esta respuesta, el Señor les aclara a estos dos apóstoles como para ponerlos con los pies sobre la tierra y quitarles toda falsa expectativa, que los lugares de privilegio ya fueron asignados y que a Él no le correspondió asignarlos sino al Padre Celestial. Esto debió hacerles entender aún más cuán insensata y pretenciosa era su petición de grandeza. Fue por esto que los demás discípulos, cuando lo oyeron, se enojaron contra ellos, porque ya era la tercera vez que el Señor Jesús les corregía, porque ellos no habían podido entender ni asimilar que todos los que quisieran estar cerca del Señor Jesús y obtener grandeza, era necesario recorrer un camino para la verdadera grandeza. Por tanto, ahora estaban listos para escuchar una vez más lo que ya se les había repetido otras veces y que ellos no habían querido asimilar en ese momento. Y ese es nuestro tercer punto: un camino necesario para la verdadera grandeza. Marcos 10, versículos 42 al 45, continúa diciendo nuestro pasaje: «Mas Jesús llamándolos les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Amén. El reino que Jesús había venido a fundar no era como ellos se lo imaginaban. No era como los reinos de este mundo, en los que están en lugares de grandeza son servidos por los que están en condiciones inferiores. En el reino de Jesús es totalmente diferente al modelo del mundo. Los que están en condiciones de privilegio y autoridad en el reino son servidores de los que están en condiciones inferiores. Los fuertes son esclavos de los débiles, y los que gobiernan sirven a sus gobernados. Tal como el mismo Señor Jesucristo nos lo enseñó y demostró con hechos tangibles con su vida de servicio y sufrimiento, tal como Pablo enseñó: «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra
y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Solo así los que van a ocupar un lugar de privilegio a la izquierda y a la derecha de Cristo habrán obrado y servido durante toda su vida en medio de intensos sufrimientos por amor al Señor y a su prójimo. Bajo esta regla necesaria del reino de Dios, y de esa manera serán grandes en el reino de los cielos. Esto entonces evidenciará que fueron escogidos por el Padre para tal servicio y para tal privilegio. Por eso el Señor les dice que ni Él mismo, que es el más importante en el reino de Dios, se escapa de la necesidad de andar por este camino de servicio, porque Él no vino para ser servido, sino para servir y morir en beneficio de muchos. Aquí aclara algo muy importante, y es que Él murió para salvar a muchos. Él no vino para ser servido, sino para servir. Él vino para salvar a muchos y no a todos, es decir, a aquellos a quienes previamente el Padre escogió en su santa y soberana voluntad para que fueran salvos, tal como dice en Romanos 8, versículos 29 al 30. Dice así la palabra de Dios: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vemos claramente aquí que el servicio que Dios prestó a los hombres fue por aquellos muchos que el Padre, en su santa, soberana y preciosa voluntad, había escogido para que Cristo les salvara y les sirviera. Por eso, aquí hay algo muy importante para aprender en este pasaje. Jesucristo les dice a estos apóstoles que el que quiera ser grande en el reino de Dios debe pensar en el servicio, en ser el más pequeño en el reino de los hombres, porque sólo así podrá brillar en el reino de Dios. Los que quieran hacerse grandes tienen que ser los más pequeños en el reino de los hombres. Tienen que servir tal como Cristo sirvió, quien vino a este mundo y sirvió hasta la muerte para dar su vida en rescate por aquellos muchos que el Padre, en su soberana y santa voluntad, había dispuesto que por ellos muriera. Alabado y glorificado sea nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales, como dijo Pablo, yo soy el primero. Y en esa perspectiva, usted y yo, amable oyente, debemos estar dispuestos a servir a Dios, no procurando que nos sirvan, no procurando los lugares de grandeza, sino el ser humildes para servir a los demás, porque eso es lo que nos hace grandes en el reino de Dios. Ahora veamos cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestra vida. Amables oyentes, una cosa es cierta, y es que, a pesar de que la petición de Santiago y Juan fue presuntuosa, ellos querían algo digno de imitar. Querían estar cerca al Señor Jesucristo. Nosotros deberíamos también querer estar muy cerca del Señor, tanto como Dios mismo nos lo haya permitido, tanto allá en su reino como aquí en la tierra. Así que entonces debemos vivir para servir, porque sólo así seremos grandes en el reino de Dios. Debemos consagrarnos desde nuestra posición a servir a los que nos necesiten. No debemos esperar que los demás nos sirvan a nosotros, sino que nosotros les sirvamos a ellos en el nombre de Jesús y para su gloria. Amables oyentes, debemos entender que para servir como Cristo lo demanda es necesario ser humildes, pero no es nada fácil llegar a ser humildes, porque el orgullo y los deseos de ser servidos y estar por encima de los demás, esos son pecados muy grandes que siempre nos acechan y que siempre quieren dominarnos
para que no hagamos conforme a la perfecta voluntad de nuestro Señor Jesucristo, el cual quiere que sirvamos y vivamos en humildad cada día, tal como Él vivió en este mundo, y que solo negándonos a nosotros mismos, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos lograrlo poco a poco, para llegar así a ser siervos humildes, como Cristo quiere que seamos en este mundo. Si miramos a los apóstoles, hasta este punto no habían podido vencer los deseos de grandeza y de orgullo, pero más tarde, por la gracia de Dios, lo lograrían y se convertirían en lo que Jesús deseaba de ellos, es decir, siervos humildes que reflejaron en gran medida la humildad y el servicio de Cristo en medio de la generación y de la cultura que les correspondió vivir. Alabado sea nuestro glorioso Salvador. Debemos orar para que nosotros también seamos transformados en servidores humildes y lleguemos a ser exactamente lo que Jesús espera de nosotros y ocupar el lugar que el Padre nos dio cerca de Él desde antes de la fundación del mundo. No buscando la grandeza de este mundo, no con los métodos de este mundo, sino sometiéndonos totalmente al método de Dios, que es la humillación, el sufrimiento, el servicio y la humildad. Solo así se marcha en el camino de la verdadera grandeza para la gloria de nuestro Dios. Y por último, le hablo a ti, que no conoces a Cristo. Sé que por tu pecado, en lugar de querer estar cerca del Señor, el pecado te arrastra cada día más para que te alejes de Él. Aunque en el fondo de tu corazón sabes que no estás obrando bien y que estás en contra del Señor, aún así sigues viviendo en tu pecado, tal como dijo Juan en el capítulo 3, verso 20 de su Evangelio. Él dijo lo siguiente: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así es, los que hacen lo malo no quieren venir a Cristo para que sus obras no sean reprendidas. Por lo cual, el Señor te dice en este día que te arrepientas, reconociendo tu pecado de corazón, y creas en la muerte y la resurrección de Él, como el único medio de salvación, y entonces conocerás al Dios de amor y de misericordia, y Él te dará un nuevo corazón, te dará una nueva vida, te hará una nueva criatura y tendrás verdadera paz y le encontrarás sentido verdadero a tu existencia. Querrás estar cerca de Él, pero mientras ustedes no se arrepientan de sus pecados y no reconozcan a Cristo como su Señor y Salvador, no podrán ser libres del pecado que los separa de Dios, que les roba la paz y que les hace miserables. Y no podrán vivir con Él en su gloria, sino separados de Él por la eternidad. No te detengas, ven al Señor Jesucristo. Si oyes hoy su voz, no endurezcas su corazón, porque mañana puede ser tarde. La oportunidad para venir a Cristo es hoy. Tal vez mañana no abras los ojos a la luz del día, porque no sabemos el día de nuestra muerte. Por eso ven hoy a Jesús y entrégale su corazón y tendrás paz en abundancia y serás salvo para siempre. Amado Dios, yo te ruego hoy que hagas a los cristianos más humildes para que sirvan en el reino de Dios, y a los que no te conocen, pon en ellos el deseo de arrepentirse y de reconocerte como el Señor y Salvador de sus almas. Permite, Padre Santo, que la humildad y el orgullo cada día sean más pequeños en nuestra vida y el amor y el servicio afloren en nuestro corazón, porque solo tú puedes hacer esta obra, Señor. Por eso te lo pedimos. Salva las almas, Señor, y transfórmanos a la humildad y al amor del Señor Jesucristo. Te lo pido en el nombre de Él, con acción de gracias. Amén y amén. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.
hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.